¿Cómo están? Tengan todos muy buenos días. Estamos aquí en el programa. Amasana ya payaya. Hoy día vamos a tocar Mateo, la Biblia, ¿no? Mateo 27, 27, no, 26. Ay, perdón. Jesús ante el concilio, que es arrestado. Sí, Mateo 26, 57. Mateo 26, 57. ¿Cómo te ha ido hoy día en el colegio, Abichai? Bien, Muy bien. ¿Hoy me vas a ayudar en amasando la palabra? sí. Ya, listo. Entonces, vamos a continuar. Hoy día vamos a ver Mateo 26:57. Antes de eso vamos a hacer una pequeña introducción con respecto a Mateo 26, ¿no? Desde el 47 al 56, el arresto de Jesús. Mira que todavía hablaba Jesús, dice, ¿no? Y de pronto eh, vinieron a arrestarlo, ¿no? A Jesús vinieron a arrestarlo, pero Jesús, es decir, el que los iba a traicionar, que era Judas, le dio un beso tierno, dice, ¿no? Como de un padre a un hijo. Y Jesús le dijo amigo, ¿no? Amigo le dijo a Judas, ¿no? Capaz era el momento de decirle la verdad, como se lo dijo a los fariseos, ¿no? Hipócritas. Hipócritas, andabas conmigo y ahora me vienes a entregar por 30 monedas, ¿no? Hubiera sido un momento justo, hubiera dicho, todos hubiéramos dicho, claro, dijo la verdad, ¿no? Fue ecuánime y le dijo a los fariseos, ¿por qué no a Judas? ¿No? Entonces, eh, esa misma, esa misma reacción, esa misma carácter no lo tuvo con Judas, ¿no? ¿Por qué? Aquí ponte, hija. Aquí en este lado vas a ayudar. En este lado vas a ayudarme, ven para acá. Ahí está, ahí nomás. Ahí está, ahí nomás. Muy bien. Ya pones las masitas. Entonces ahí podemos ver que Jesús, espérate, falta un poquito. Tiene que llegar a más de 100. Ahí podemos ver que Jesús, listo, otro. Entonces ahí podemos ver que Jesús, es decir, no lo trató mal, no fue indiferente, es decir, no le dijo traidor, no lo insultó, ¿no? ¿Por qué? Porque sabía que las intenciones de Judas nacían de una confusión, de un engaño, de una mala planificación, de un error de cálculo al interpretar a Jesús, ¿no? Es por eso que Judas, ¿no? Cuando Jesús le dijo lo que tengas que hacer, hazlo ya. Judas dice que en ese momento Satanás entró en él cuando le dio el bocado, ¿no? Y dice que Judas fue y salió de la presencia de Jesús, fue a entregar a Jesús. Entonces, eso quiere decir, eso nos da a entender y comprender que por qué se puso tan temblor, temblor. ¿Por qué se puso tan triste Jesús hasta la muerte, no? No se puso triste porque iba a ir al madero, porque para eso vino, ¿no? Él, sí, hija, está muy rico, ¿no? Mamá cocina rico. Entonces, muy bien. Entonces, Jesús sabía bien en mano que le iba a pasar y lo dijo 3 veces, le dio el spoiler de lo subía, ¿no? Pero estaba triste hasta la muerte porque ese es el buen pastor. El pastor va hasta por la última oveja descarriada y va por los montes y tiene que hacer lo que tenga que hacer para rescatarla. Es por eso que Jesús dijo, ¿no? Si es posible, a ver, permíteme un ratito, falta este, le he cortado. Ya, ahora sí. Si es posible, ¿no? Que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? Y el trago amargo era, permiso, hijo, el trago amargo era verlo a Judas que entraba en esa oscuridad, en ese punto de no retorno y no poder hacer absolutamente nada,
¿no? No poder intervenir de alguna o de otra manera. Estamos hablando del personaje que caminó sobre el mar. Estamos hablando del personaje que resucitó un muerto de más de 4 o 5 días de muerto, a Lázaro, ¿no? Estamos hablando del personaje que la lepra, el cáncer de piel de esa época, ¿no? No era absolutamente nada. 10 leprosos fueron sanados. Ciegos, que capaz no tenían el globo ocular, que capaz habían perdido la vida por un accidente, o habían nacido atrofiados totalmente con alguna enfermedad genética o congénita, ¿no? Quedaban sanos y podían ver nuevamente a la gente, a la luz a las personas, podían ver, disfrutar, ¿no? Del sentido de la vista. Entonces, ahí podemos dilucidar, podemos entender, comprender y ver que Jesucristo vino a hacer lo que el Padre, lo que Dios, ¿no? Le había... Tienes que poner más, hijita, más, pon más. Entonces, lo que Dios le había dicho, por eso él mismo dijo, ¿no? Yo vengo a hacer, yo no hago nada sin antes verlo hacer a mi Padre. Y no digo nada si antes mi Padre no me lo dice, ¿no? Entonces, salud. Entonces, eso podemos comprender y ver y visualizar. 124. Ya. Pon otro, hijo, pon otro. Espérate. Ya, ponlo. Eso podemos ver y visualizar de parte de Jesús, ¿no? Cuando fue arrestado. Al final todos salieron huyendo, al final todos lo abandonaron a Jesús, ¿no? Lo abandonaron y Jesús quedó solo y fue arrestado por aquellos que vinieron de noche, ¿no? Estos delincuentes, esta mafia organizada de los fariseos que mandó a su gente para arrestar a Jesús, ¿no? Entonces ahí podemos ver ese tipo de mafia, cómo trabajaba de noche, a la oscuridad, cuando la gente dormía. Qué extraño, qué coincidente, qué usual que se parezca ahora a los políticos y a los congresistas de nuestra época, ¿no? Quieren sacar una ley que la gente no se entera, crean una cortina de humo, un evento paralelo, la sacan entre gallos y medianoches, la ley, mientras que hay un conflicto o una noticia, ¿no? ¿Cómo se llama? De pronto lo encuentran a Cristian Domínguez moviendo un carro, brincando en un carro que convirtió su carro sobre una rana y ven la ocasión perfecta para sacar una noticia, un decreto ley entre gallos y medianoches, ¿no? Entonces, estos delincuentes, estas mafias organizadas actúan así, ¿no? Y a Jesús lo fueron a arrestar, ¿no? Lo fueron a arrestar entre gallos y medianoches, ¿no? Porque son como siempre actúan las mafias, son como siempre actúan los corruptos, aquellos que compran las voluntades de la gente, que compran con dinero, ¿no? La conciencia de jueces, de fiscales, ¿no? Y que a través de tratos corruptos llenan sus bolsillos con empresarios, con decretos ley que favorecen a empresas, ¿no? Porque el dinero es lo que los motiva, los mueve. El dinero es la única herramienta que ellos conocen y que aman, ¿no? Tienen amor al dinero. Ok, entonces hoy regresamos, hoy continuamos con Mateo 26-27. No, cuidado, hija, vaya a romperse, eso se rompe, es vidrio. Mateo 26-27. Ya, hija, pon otro. Mateo 26-27 dice: Los que le prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, ¿no? Estaban reunidos, ¿quiénes? Los escribas, ¿no? Y los ancianos, personas adultas, personas ya de edad avanzada, personas que tenían un renombre en la sociedad, pero que eran tan corruptos como el sumo sacerdote, tan corruptos como los fariseos, ¿no? Que, nos toca trabajar de madrugada para matar a alguien. Hay que trabajar. Como hienas salvajes se reunían en las noches. ¿Para qué?
para planificar el asesinato de un ser humano, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que todos eran una mafia corrupta, una organización criminal, eran asesinos, eran mentes malignas que habían tomado, ¿no? La parte religiosa, espiritual. Hija, no le eches harina. Por favor, Escúchame, no le eches harina si no vas a ir con tu mamá, ¿ya? Echa, ponlo ahí, ponlo ahí. Entonces habían tomado toda la parte espiritual del pueblo de Israel y lo habían hecho cueva de ladrones, como mismo dijo Jesús. Mas Pedro le seguía, ya te dije, por favor, no eches harina si no vas a ir con tu mamá. Compórtate, ya. No lo hablas así, pero mira cómo se cae, hija. Entonces, 70. Ay, te voy a mandar con los fariseos para que. Ya, no te voy a mandar con los fariseos. Mateo. Y después dice que hasta el tío sumo sacerdote, dice, más Pedro le seguía de lejos, hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Entonces, ¿quién lo dejó entrar a Pedro? ¿No? En otra versión dice que le dejó entrar Abishai, por favor. En otra versión dice que lo dejó entrar alguien que conocía al sumo sacerdote, ¿no? Pero vamos a seguir esa versión. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaba falsos testimonios. Imagínense, los principales sacerdotes, los ancianos y todo el concilio que buscaban, falsos ¿qué? Buscaban falsos testimonios contra Jesús. Es decir, no buscaban un testimonio contra Jesús, buscaban ¿qué? Falsos testimonios comprados con dinero, ¿no? Para entregarle, buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte. No lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Irma, por favor, llévala a la bichaya. Sí, anda, hija, anda. Anda, hija, anda con mamá, ya vas a comer. Sí, sí, hijita, ya, gracias. Ya, hija, anda con mamá. Ya, pero no le eches harina a la masa, ya, ponlo así de frente nomás. Así, nada más. Entonces, espérate, déjame poner. Ya basta, no ponga la masa. Ya, listo. Oye, entonces dice, para entregarle a la muerte, ¿no? Entonces, todos estaban metidos en la misma mafia. No es que uno se salvaba, no es que Nicodemo se salvaba. Todos estaban incursionados, metidos, involucrados en la misma mafia. Porque las mafias trabajan así. Las mafias trabajan como dando, repartiendo, ¿no? Entre ellos se reparten el botín, ¿no? Se reparten las ganancias de las extorsiones, de los diezmos, las ofrendas, las primicias. Ellos se reparten todo eso. Entonces, ahí podemos entender que trabajaban unánimes y buscando falsos testimonios. Todos sabían que eran falsos, ¿no? Que era un hombre justo, pero ellos buscaban un falso testimonio. En el número 2651 le dijeron, esto dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Entonces, dice que eso dijo, ¿no? Estos falsos testigos vinieron, falsos testigos que son testigos comprados, testigos que con dinero, ¿no? Ellos te testifican lo que sea, ¿no? Entonces, estos falsos testigos le dijeron que derribaría el templo, él dice, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y en verdad eso dijo Jesús, ¿no? ¿Dijo eso Jesús? Eso lo voy a dejar para que ustedes vean que eran tan falsos estos testigos. En el número 62, y levantándose el sumo sacerdote, le dijo,
no respondes nada, ¿qué testifican estos contra ti? Oye, santo, espérate. Entonces, estos testigos falsos, acá hay uno más, ya, listo, con ese terminamos. Esos testigos falsos dijeron eso, y vamos a investigar ahorita, ya, para no quedarnos con la duda. Creo que está acá, a ver, Jesús ungido, parábola de 10 vírgenes, acá está. Cuando Jesús salió del templo y se iba acercando a los discípulos para mostrarles los edificios del templo, respondiendo, él le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso es lo que dijo Jesús. No dijo que él iba a derribar el templo y lo iba a construir en 3 días. Simplemente dijo que todo eso iba a ser derribado. Hija, por favor, ponlo. Ya. Ya, hija. No pongas solito. Pero hija, tú no estás avanzando, no me estás ayudando. Ya, listo, terminaste. Ya, anda con mamá. Ya terminamos. Muchas gracias. Despídete de la gente, ven. Ven por acá, pues por acá. Espérate, voy a poner el micrófono. Espérate, para que te despide. Ya, despídete de la gente. Gente, so. Dile, nos vemos la próxima vez en. Y el manzano a la payaya, so. Muy bien. Ya, anda a almorzar. Muchas gracias. Nos vemos. Dicen en la Biblia que Jesús fue niño, ¿no? Y me imagino que así habrá comenzado ayudando a su padre, ¿no? En la carpintería, imagínense, ¿no? Él siempre queriendo meter la mano, siempre queriendo estar ahí, siempre queriendo. Y así aprendían el oficio los niños, ¿no? De sus padres, ¿no? Y Jesús fue carpintero, ¿no? Entonces, parte de esa conducta humana se ha perdido muchas veces, ¿no? Los padres se van a trabajar lejos, se van a trabajar distantes, ¿no? Los dejan con el internet, con el televisor. No hay otra opción. Lamentablemente hay que trabajar para que ellos coman, ¿no? Pero, es decir, en esa época los niños paraban con los padres, por eso que había menos violencia, existía, había maldad, por supuesto que sí, pero existía menos, mucho menos que ahora, ¿no? Ahora, lamentablemente, si uno ve a los delincuentes, su vida pasada, su niñez, su adolescencia, vas a encontrar que vienen de familias disfuncionales, de familias que muchas veces hay mucha violencia, hay drogas, hay alcohol, ¿no? Que padres presentes ausentes, ¿no? Que muchas veces simplemente le dan comida, techo, eh, casa, pero no tienen esas conversaciones con ellos. Entonces, se da y se da esos síntomas de una sociedad enferma, ¿no? Una sociedad que muchas veces pone la mira, capaz, en algunas cosas equivocadas, ¿no? Que como en Cabana hacen lo que le da la gana, lamentablemente. Y luego los que decimos ser buenos, los que decimos ser cristianos, los que decimos ser espirituales, vemos a familias alrededor, vecinos, ¿no? Que de pronto vemos que tienen problemas, gritos, pleitos, que los niños están tristes y no intervenimos, ¿no? Y Jesús dijo, ¿no? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y en prisión y me visitaste. Señor, ¿y cuándo lo hicimos? Te vimos así. Por cuanto le hicieron a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hicieron. Entonces, a uno de mis hermanos más pequeños, se referiría a la gente que está a nuestro alrededor, a las personas que están en prisiones de maldad, ¿no? Que muchas veces nosotros señalamos y decimos, ¿por qué está así, Señor? Ese hombre, ¿por qué está ciego? ¿Por su pecado o el pecado de sus padres? Y Jesús fue claro, preciso, contundente. Ni sus padres, ni por el pecado de sus padres, ni por su pecado, sino que está así para que la gloria de Dios sea manifiesta en su vida. Entonces, si queremos que la gloria de Dios sea manifiesta en su vida, nosotros como Jesús tenemos que pasar tiempo con el Padre para poder saber los tiempos, los momentos y poder
de nosotros mismos ir y reconocer dónde está Cristo. Cristo está muchas veces más cerca de nosotros de lo que pensamos. Señores, luego regresemos a Mateo 26, 26, y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, no respondes nada, ¿qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios, te conjuro. Es decir, era una maldición que un sumo sacerdote le dijera así. La persona que no respondía ante un conjuro así, iba a quedar... iba a quedar, es decir, es como si hicieras un juramento. Y la Biblia dice, no jurarás. Es algo a la inversa, ¿no? Le dice a la persona, te conjuro en el nombre del Señor. Y la Biblia dice, no jurarás. Entonces, era como que la persona que tendría que responder, si no respondía a la verdad, ¿no? Quedaba, es decir, atado por el conjuro, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces Jesús, ¿qué es lo que dice acá? Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, ¿no? Seguro el sumo sacerdote estaba en buena forma, ¿no? Agarró y se rompió la ropa y mostró sus pectorales, sus bíceps, sus tríceps, ¿no? Entonces, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Testigos falsos que habían comprado ellos, ¿no? He aquí ahora mismo habéis oído una blasfemia, dice, ¿no? Entonces esta gente estaba acostumbrada a llamar blasfemia a cualquier persona y a condenarlo a la muerte, ¿no? Ese es el típico discípulo de aquel que son discípulos de los fariseos, ¿no? Que les gusta decir a la gente blasfemia, les gusta etiquetarlos, segmentarlos, ponerles en un cierto rango de persona y desacreditarlos por eso, ¿no? Entonces, lamentablemente no es un estilo de Jesús, ¿no? En el 65 dice, entonces el sumo sacerdote rasgó, ya en el 66, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Todos los ancianos, los escribas, es decir, los principales sacerdotes, ¿no? Esa mafia corrupta, a una sola voz, declararon la muerte a Jesús. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Es decir, ¿se acuerdan cuando alguien en las mafias, alguien inicia, cuando se inician en las mafias no les ponen retos de que tienen que durar unos minutos para que puedan entrar al grupo, ¿no? Y los golpean. Esta es una mafia organizada, una tribu de caníbales corruptos y malintencionados que comenzaron a escupir a nuestro Señor, comenzaron a golpearlo, comenzaron a darle de puñetazos, sí, por favor, y otros le abofeteaban, ¿no? Diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¿No? Profetízanos Cristo, burlándose de las personas. Es decir, eso nomás hacen ¿qué? Los delincuentes, los mafiosos, una tira de criminales, de asesinos, ¿no? Eso eran los fariseos, los sumos sacerdotes, el sumo sacerdote, los ancianos, los escribas, ¿no? Todos ellos eran una mafia corrupta. Señores, hasta aquí llegamos en Amasando la Palabra. La palabra de Dios se lee lentamente, atentamente y detenidamente. Es como amasar. Esas son palabras del profeta Tibi Joshua. Estos mensajes de Amasando la Palabra lo pueden ver y lo pueden, los capítulos anteriores lo pueden ver en mis redes sociales. Lo pueden encontrar como Javier Ricardo Finoflor Martínez en Facebook y en YouTube. Nos vemos hasta una próxima oportunidad en Amasando la Palabra. Más tarde vamos a salir en Cachangueando. Es un programa que hablamos de muchos temas y capaz puedan participar. Eso sale por TikTok también. Hasta luego. Buen día. Nos vemos.